Formación bilingüe, prácticas profesionales, cultura emprendedora en Universidad Europea del Atlántico, patrocinador de este programa. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Qué bien se está al calor de la lumbre, sobre todo en invierno, cuando el frío azota nuestros cuerpos hasta entumecerlos. Al calor de la lumbre se está bien, se está muy bien, sobre todo si nos acerca al hogar y a nuestra Cantabria más auténtica. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos, al calor de la lumbre, al calor de este libro, con su autor, un torrelavieguense de pura cepa, amante de las tradiciones y de la cultura popular cántabra. Muy buenas noches, bienvenidos a Armando Miguel. Hola, buenas noches. Al calor de la lumbre, este libro que nos adentra en nuestra tierra, en los saberes populares. Sí. ¿Qué cosas se pueden hacer al calor de la lumbre? Bueno, al calor de la lumbre se pueden hacer muchas cosas, entre ellas no pasar frío. Que es la esencial. Yo he titulado este libro Al calor de la lumbre porque luego más adelante hablaremos cómo las ideas para escribir estos relatos comienzan en unos puntos concretos y al final de ese recorrido terminan junto al hogar, junto a una lumbre. Yo considero que la lumbre, dicen que nos diferencia al hombre de los animales, y en toda esta historia de la humanidad ha sido la lumbre, el hogar, donde alrededor del fuego, pues bueno, nuestros antepasados cántabros hace 15.000 o 20.000 años, pues probablemente su cultura, su industria, su religión, su hogar, todo iba alrededor de la lumbre, que es la que te acomoda en tu cueva, en tu casa, y yo he querido ponerle ese título al libro pues para hacerle más hogareño, ¿no? Bueno, esa estampa, el calor de la lumbre, que siempre pues nos recuerda y nos huele a la familia, ¿no? Al regresar a casa, al estar cobijado. Decías que se puede entrar en calor, pero también uno puede adentrarse en la lectura con este fantástico libro que presentaste en 2013, pero que ahora celebramos su segunda edición. Su segunda edición, mira, ha habido suerte, la gente parece que le ha gustado el libro y la editorial ha considerado sacar una segunda edición, que a veces es difícil, ¿no? Porque en estos libros locales o regionales de tirada pequeña, en un principio no sabes qué acogida va a tener por los lectores, pero ha sido buena y así se ve porque ha sido necesario una segunda edición. ¿Cuántos ejemplares se han...? Pues mira, lo de los ejemplares el escritor lo lleva mal, porque el escritor escribe y luego a partir de ahí es la editorial la que se hace cargo de distribuir, de llevar. Yo a veces pues digo, en esta librería está en el escaparate y no está el libro. Ah, pues es que se han vendido, pero ya los llevaremos, que hay que hacer otro reparto y tal. Creo que la primera edición, porque esto se van haciendo liquidaciones y yo tampoco lo tengo así muy... pasaron de los 1000 ejemplares, que por lo visto no está mal. Y ahora de esta segunda edición pues llevamos 200 y pico, ha salido hace nada, 15 días. Y bueno, no está mal. Está yendo bien la cosa, ¿no? Segunda edición. Ahora hablaremos porque... trae novedades esta segunda edición, las vamos a ir comentando, pero yo quisiera que nos contaras un poquito en profundidad de qué versa este libro, Al calor de la lumbre, además ahora que estamos en invierno y nos viene fenomenal y apropiado. Pues mira, tiene un subtítulo debajo que es Cuentos de la Cantabria más tradicional. Entonces, pues que bueno... Este subtítulo es nuevo porque la primera edición no lo tenía, y se consideró que Al calor de la lumbre, pues bueno, en sí tampoco era muy... especificaba mucho, puede ser hasta un libro de cocina, sí. Entonces se ha optado por poner Cuentos de la Cantabria más tradicional, pues para que la persona
persona que Para que vea la portada ya se sitúe sitúe un poquito más de lo que trata. de lo que puede versar. Bueno, un libro muy ameno. Si ustedes lo cogen en sus manos, 212 páginas creo que tiene, una lectura muy sencilla, muy entrañable, que nos va a hacer viajar también por nuestra tierra. En concreto, si quieres comentamos las diferencias entre la primera y la segunda edición, porque la primera traía 6 relatos y esta segunda se ha ampliado, se ha ampliado a 8. 2 más, 8 relatos más. Aparte de eso, en la primera edición, no sé si fue un fallo o un despiste, yo tenía preparado también un glosario de palabras cántabras, porque a veces puede favorecer un poquitín la lectura, miras hacia ciertas palabras, aunque prácticamente se adivinan, ¿no? En el texto, según lo vas leyendo, adivinas lo que quiere decir la palabra. Entonces hemos añadido un glosario y luego se han prologado todos los relatos. Los relatos tienen una entrada, un pequeño prólogo, bueno, pues para ir poniéndote un poquitín en ambiente. Los prólogos los has hecho tú también, sí, ¿no? yo también. Armando. Sí. Bueno, lo del diccionario, el glosario, es como un pequeño diccionario de palabras cántabras que viene fenomenal, porque hay muchísimas que yo, por ejemplo, desconocía, y cuando he cogido el libro digo, caray, esta palabra nunca la escuché, o sí, pero bueno, nunca la oí. Y hay otras que, sin embargo, me son familiares desde la infancia, y yo no sabía que eran cántabras, para mí era eso te iba yo a decir. Vocabulario, yo creo que normal, que uno aprende desde niño, pero que ahora me doy cuenta de que si me voy fuera no me van a entender. Son palabras que vienen de un mundo rural y ganadero, de aldeas, y sobre todo con respecto, pues bueno, a labores del campo, herramientas del campo, todo este tipo de cosas que se ha ido perdiendo. Sin embargo, sí es verdad que nosotros aquí en Cantabria, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando tú sales fuera hay ciertas palabras que son muy habituales aquí y las dices por ahí. Yo, que luego igual hablamos un poquitín sobre el mundo de la montaña, nosotros siempre decimos, ¿qué pindia es esta cuesta, no? ¿Qué pindio está esto? Por ahí fuera dices pindio y no saben bien, ¿no? Y aquí sabemos lo que es la cuesta Pindia de Enero, por decir algo, sí. Lo que pasa, a mí me cuesta, por ejemplo, diferenciar, porque hay gente del norte de Castilla y León que sí que reconocen o conocen esas palabras, y hasta que no profundizas un poquito en el estudio de los vocablos no sabes si son nuestras y las han aprendido, o es que en el norte de España usamos una terminología diferente. Sí, bueno, hay una terminología, quieras que no, la zona oriental de Asturias, norte de Palencia, hombre, hay unos límites geográficos marcados, pero que bueno, los pueblos mantienen unas relaciones y a través de los años, pues sí hay palabras y la cultura se comparte. Qué bonito esto del lenguaje y del diccionario cántabro. No sé si hay como tal un diccionario cántabro que podamos comprar, o hay recopilatorios pequeñitos. Sí, son recopilatorios. En realidad este es un glosario pequeñito que acompaña al libro, porque tú bueno, pues todas las palabras que vienen aquí doy por hecho que salen en los relatos la mayoría de tu libro, ¿no? Sí. Lo que sucede es lo que te iba a decir yo, que esas palabras que nosotros decimos como tal no es un idioma. Entonces, Cantabria tiene unos valles muy marcados y muy divididos, en los cuales, aunque hay ciertas palabras que se comparten, hay otras que son muy locales. Entonces, pues no es lo mismo situar un relato en la zona lebaniega que en la pasiega, que en la cabuérniga, y bueno, yo procuro investigar y buscar que las palabras, esas palabras sean locales. Hay algunas que son compartidas y a lo mejor pues puedes decir, bueno, pues esto en mi pueblo no se dice, pero es también muy difícil, ¿no? Fíjate, Armando, hay una de las palabras que yo daba por hecho que era como universal, quiero decir que venía reflejada en la RAE vígaro. Yo he crecido con la palabra vígaro y me doy cuenta ahora que es un término cántabro. Sí, bueno, el nombre del vígaro, de una caracola de mar, nosotros aquí lo usamos, esa palabra, ¿no? Vígaro. Realmente... Bueno, lo relacionamos con el caracolillo de mar más. Sí, pero bueno, cuando hablamos de es el vígaro, ese caracola grande con el que, bueno, se hacen ciertos sonidos y, bueno, sí, viene mucho en la literatura cántabra. Bueno, luego hablaremos, si nos da tiempo, de un poquito de las palabras cántabras del diccionario cántabro. Vamos a continuar hablando un poquito de los relatos.
Decíamos que esta segunda edición tiene 8 relatos, 2 más que en la primera. Sí. Viene enriquecido, podemos decir que viene aderezado, viene enriquecido. Y los relatos, yo quiero que nos adentres un poquito en los temas de los relatos que tienen mucho que ver con nuestra Cantabria, pero que a la vez cuentas de alguna manera, con metáforas, con parábolas o mediante fábulas, algo que puede despistarnos, es decir, el nombre del relato, por ejemplo, te voy a decir el nombre de uno de ellos, Las setas de la muerte. Podemos pensar que ese relato nos va a hablar de las setas venenosas que podemos encontrar en el campo, y sin embargo, no van exactamente por ahí los tiros, ¿no? Hay una fábula detrás que cuenta una historia, ¿no? Sí, sí, bueno, yo en ese relato en concreto me baso en las setas. Yo después voy divagando, mi fantasía es la que va concluyendo el relato o el cuento, ¿no? Y siempre parto de una realidad. Bueno, pues aquí he querido hablar un poco de lo que puede ser, por ejemplo, pues qué sé yo, ese apego que tiene la gente del pueblo a lo suyo, esas pequeñas envidias o rencillas al ser en unos espacios tan pequeños, y yo uso ahí el tema de los setales, de las setas, el cómo en un momento dado, pues tú eres conocedor de un setal en el monte, no quieres que nadie sepa dónde está, das vueltas por un sitio y por otro para que no te vayan, y te vean, y a partir de ahí, bueno, pues he inventado una historia. Bueno, Las setas de la muerte, ese es uno de los capítulos que trata de la envidia y los rencores, sí, como que nos puede tocar a cada uno en nuestro día a día, en nuestras relaciones con los demás. Tenemos otro, 2 retratos y un paisaje que trata de la melancolía, de la soledad. Ese relato, la gente después que yo he hablado, este relato en concreto y el de Semblanza de un inocente, han gustado mucho, y los dos los tachan de que son muy tristes. Realmente hay veces que las aldeas perdidas o los pueblos, como estos días que ha habido estos temporales, pues los ves ahí sumidos en la niebla o en la nieve, ves poca gente, o si ves una más persona aislados, mayor, ¿no? Entonces También. a mí me producen un poco de tristeza y de melancolía. Pero todos tienen su chispa simpática de alguna manera, excepto este de 2 retratos y un paisaje, que sí, es un poquitín duro, pero es real, ¿eh? De hecho, los 2 personajes de ese relato, iba a decir existieron porque ya murieron, pero yo estuve con ellos muchas veces en su casa, y lo que plasmo en ese relato es muy real, es muy real. ¿El resto de relatos sucede igual? ¿Son experiencias, situaciones que has vivido, cosas que conoces, o hay mucho de imaginación en ello? Todo tiene un porqué. Yo soy de Torrelavega, y por mi edad he vivido una Torrelavega industrial, pero siempre me ha gustado el pueblo, es decir, los propios pueblos de la comarca de Torrelavega todavía mantienen ese saborcillo aldeano, ¿no? Aunque se ha ido perdiendo con el tiempo. Y entonces yo en estos relatos siempre me he fijado mucho, he observado mucho a las personas, me ha gustado hablar con ellos. Yo hace años alquilaba casas y terminaba con los del pueblo, pues bueno, no he llegado a ordeñar, pero he recogido hierba, he subido con las vacas al monte y las he bajado, he ido a recoger miel, he ido a cortar hojas de fresno para dárselo al ganado, he estado en la lumbre con ellos hablando, y esas cosas a mí me fascinan. Y entonces pues es el ver, el observar, pero luego hay una fantasía, hay un relato en el cual yo hago una historia, ¿no? Con esas personas o esos pueblos. Hay veces que hay gente que me dice, ¡ay, este pueblo lo conozco yo! ¡Oh, qué cantidad de veces, ya sé cuál es! Digo, pues te confundes, porque yo los pueblos me los fabrico en mi imaginación, es decir, son reales, pero a lo mejor cojo una casa de un pueblo y cuando van a la iglesia es la iglesia de otro pueblo, y lo mezclas, ¿no? Yo lo voy mezclando, al final sale mi aldea, que existe, pero me la hago con retazos de una de otra, y entonces digo, no, ese pueblo, ese exactamente no le conoces tú. Tenemos también Los malos pensamientos del monte, recuerdos y añoranzas, La noche de Guajona. Bueno, pequeño recorrido por muchísimas cosas diferentes, ¿no? Sí. Porque tenemos también algo de mitología, mezclas también, un poquito. Sí, en La noche de la Guajona uso el personaje, la Guajona Ulumia, que era un personaje de Manuel Llano, y bueno, pues este relato es el más largo porque tiene 2 o 3 capítulos.
Pero mira, para que veas cómo son las cosas, yo esta historia la fragué de una cosa que me contó mi suegro, que en su pueblo pusieron una bombilla, una farola, cuando eran chavales, cuando eran jóvenes, y esa farola o bombilla que pusieron por la noche ocasionaba unos brillos, unos reflejos, los chavales del pueblo tenían miedo, y yo solamente con eso partí y saqué el relato de la noche de la Guajona, que, bueno, parte también de un farol, en este caso es un farol, pero bueno, siempre es una pequeña idea. Bueno, el libro que de momento decíamos que sale su segunda edición, con ampliación, sí, por si algún espectador está interesado. Primera edición en 2013, supongo que hiciste los diversos actos de presentación en distintos puntos de Cantabria, o sea que es un libro ya conocido, ¿no? Sí, Lo presentaste ya, también en el Parlamento de Cantabria, en el Palacio de Festivales, en Polanco, ¿qué más sitios? En el Palacio de Festivales no se presentó el libro, lo que se presentó fue el último cuento, que es El desengaño de Zátaro, porque ahí fue a través de la Sociedad Cántabra de Escritores, fue un certamen, yo quedé en el segundo puesto. Con el presidente, sí. Bueno, sí, con Cajica, sí. Tengo que agradecer que el Parlamento cántabro nos hizo un recibimiento, eso es en Polanco. Siempre los recibimientos han sido fabulosos. Yo nunca había estado en una cosa de estas y me he quedado admirado como, sin conocerme ni ser conocido, nos han abierto las puertas en Castro Urdiales, que yo pensaba que como era una zona tan de influencia, quieras que no, más de la zona vasca, digo, igual la cultura cántabra... Castro Urdiales es nuestro, de Cantabria. Sí, ya lo sé, pero yo hablo en cuanto a las costumbres, lo que sea. No, nos recibieron muy bien en San Vicente del Barquera, en el Parlamento, en la propia Torlavega, en cantidad de sitios, perfecto, muy bien. O sea que estás encantado, sí, ¿no? Que es bueno, pues lo que se suele hacer con las nuevas ediciones, las publicaciones, la presentación de cara al público un poco más institucional, para que la gente lo vaya conociendo, sepan que estás aquí, que escribes y que esta es tu obra, sí, ¿no? Sí. Y que nos la abres a todos los demás, nos la regalas de alguna manera, ese trabajo, ese esfuerzo, para que lo podamos compartir mediante la lectura. Es difícil, creo que es lo mismo cualquier actividad artística, es decir, yo tengo esta de escribir, habrá otra gente que también como yo escriba sus libros o escriba sus poemas o haga en su casa sus trabajos artísticos o pinte o haga escultura, pero que luego alguien te ayude a hacerlo público. Yo por eso tengo que dar las gracias a la editorial Qualia, que es de Torlavega, dos muchachos jóvenes son los que lo llevan, Lalo, Eduardo Hidalgo y Jesús, que confiaron cuando vieron la obra mía, dijeron, pues es que es fantástico, ¿no lo has publicado? Digo, no, lo tengo aquí en mi casa, en unos cajones. Pues nos lo mandas todo. Y lo miraron y realmente les gustó mucho el lenguaje, porque yo el lenguaje le trabajo, no estás ahí a la inspiración que te viene, sino que hay que currarlo. Un relato hay que currarle. Bueno, utilizas un poquito lo que es la narrativa costumbrista también, sí, con el lenguaje popular, sí, nuestro, el cántabro, ¿no? Sí. Y lo entrelazas, lo conjugas muy bien. Sí, bueno, eso trato. A veces hay gente que me dice que es difícil la lectura, porque una cosa es lo que estábamos hablando al inicio, ciertas palabras, que son unas frases, unas palabras, pues que te vienen de una tradición, y otra es la musicalidad que se da a las palabras. No sé, ahora no se me ocurre el decir, que yo te puedo decir ahora, parece que va a llover, realmente está lloviendo, te digo, parece que va a llover, pero igual el del pueblo te dice, parece que va a llover, ¿no? Parece. Eso que es... Entonces, plasmar esa musicalidad en escritura es difícil, porque tú lo que haces es poner paice. Si tú lo lees paice, no la misma te quedas y dices, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces ahí es donde realmente el que lo lee le tiene que poner un saborcillo, una gracia de cómo la gente habla en el pueblo. Hay que ponerlo el toque cántabro, exactamente, que sí, muchas veces se nos escapa, ¿no? Porque ni siquiera casi lo escuchamos, y entonces es quizá un poquito más complicado. Fíjate que nombrabas antes El desengaño de Zátaro, que habla de unos jóvenes que tienen que salir del pueblo a buscar fortuna, y que quizás un poquito la situación real que se encuentran muchos jóvenes hoy en día en nuestra tierra también, ¿no? Sí, también.
Y ese cuento al final termina en que el chaval joven pasiego, que donde se quiere buscar la vida es en Torlavega, como se dice en los pueblos, porque está ahí su tío y tal, y no sé, al final regresa otra vez al pueblo con el ganado, porque es donde realmente él tiene sus raíces, y el padre le dice, ves como aquí hemos salido adelante y aquí es donde tú puedes salir adelante. Yo tengo una pregunta, pero en plan curiosidad. ¿Por qué la gente de Torrelavega, siempre que se refiere a su pueblo, a su municipio, dice Torlavega en vez de Torrelavega? Si yo cuando entro siempre el cartel pone Torrelavega, digo, lo tengo que preguntar pues quizás a algún sea torrelaveguense. Por esto que yo te estaba diciendo. Por acortar, por pereza. Igual es una pereza, una vagancia el decirlo, pero tampoco es que no es Torlavega ni Torlavega, es algo como mezclado, ¿no? Torlavega, es como si lo dices rápido. De hecho, hay algunos carteles a la entrada de Torlavega que han borrado las R's y han dejado Torlavega. Pero Torrelavega o Torre de la Vega es un nombre muy bonito, no hay que cambiarle, ¿eh? Claro, no hay que cambiarle. No. Yo soy defensora de Torrelavega. Sí. Yo también. Bueno, pues aquí tenemos el calor de la lumbre. No sé si quieres comentar algo más o descubrirnos algo más, porque tampoco hay que contarlo todo para que el lector se adentre y descubra un poquito esta fantástica lectura, que sobre todo yo creo que lo que demuestra un poco es tu pasión por nuestras costumbres, por nuestra Cantabria, por sus paisajes, ¿no? Sí, por lo nuestro, por lo auténtico. Sí, Eres defensor de la defensora cultura a ultranza, tradicional. eso desde luego. Este libro lo que tiene es que son relatos. Que se leen muy rápidamente, que se leen, por eso muy digo amenos. que no es una novela, sino que los relatos todos tienen algo común, que son las aldeas, los pueblos y el paisaje, pero son muy diferentes. Entonces es fácil leerlo, y cuando yo te digo, este es un poquitín triste, bueno, pues este es más alegre, este es más simpático, el del burro, pues la gente se ríe con él, ¿eh? El de recuerdos y añoranzas de un ser irracional. Y creo que tiene una fácil lectura. Y luego yo siempre me baso, es lo que yo este libro le he fabricado en una mochila. Y me preguntan, ¿de pueblo en pueblo? ¿Cómo es eso? Sí. Mira, ahora que dices eso te voy a leer. He traído aquí una cosa escrita porque es curioso. Vale, son perfecto. 4 renglones, te lo voy a leer. A ver. A mí me gusta la montaña mucho. Entonces, tú caminas y lo lógico de un montañero es subir cuanto más arriba mejor, a las cumbres altas, ¿no? Sí. Las cumbres altas normalmente son duras, tienen ausencia de vegetación, tienen ausencia de animales. Tienen ausencia de oxígeno también. Bueno, aquí no llegamos a tanto. Yo lo más que he subido ha sido fuera de Cantabria, el pico más alto que tenemos en Europa, porque no he viajado más, que es el Mont Blanc. Ahí sí se nota la falta de oxígeno porque son casi 5.000 metros, ¿no? Pero aquí no. Bueno, aquí la falta de oxígeno es el resuello de subir lo que decíamos antes, lo pindio. Pero bueno, tú te sitúas en lo alto de una montaña y la primera sensación que tienes es de felicidad, porque dices, pues mira, he subido andando y las nubes están por debajo de mí, y si pasan algunas aves o los buitres, pasan por debajo de mí, es decir, yo el buitre no lo estoy viendo de abajo a arriba, sino de arriba abajo, él está por debajo de mí, ¿no? Y es una sensación muy placentera, y a veces dices, bueno, pues todos los mortales que están ahí abajo, igual les está lloviendo o está nublado y yo estoy aquí con el cielo azul, disfrutando, pero no hay más. Pero a medida que desciendes, como yo digo yo, y yo me cargo en mi mochila esas sensaciones, a medida que desciendes, llegas a otra montaña, que es la montaña que yo llamo la montaña humanizada, en la cual te encuentras brañas. Las brañas son los jardines naturales más bonitos que existen. Dices, si aquí no hay podadora, ¿cómo está esta hierba así? Bueno, lo hacen los animales. Están las brañas, están las cabañas, oyes los campanos, el ganado, algún pastor, algún mastín, aunque a veces los mastines te ladren y te den miedo, y te encuentras esa montaña que es preciosa y muy bonita. Y yo todo eso que veo, ¡pum!, a mi mochila. Sigo bajando y te introduces pues en el bosque, los bosques tan preciosos que tenemos aquí de hayas. El bosque de por sí es misterioso, los caminitos, esos ruidos que se oyen, la hoja, el juego de luces y de sombras, y bueno, pues ese toque misterioso. Y cuando dejas el bosque y sales,
por el caminillo, por la vereda, te encuentras allá abajo la aldea, el pueblo. ¿no? Tú y al bosque a la mochila también, También ¿no? a la mochila. Y llegas al pueblo, y en el pueblo, pues en la aldea, pues lo que también comentábamos, ¿no? El olor a establo, que huele bien, el olor a la hierba o al pajar, el olor de la chimenea, de la lumbre, ves la bolera, si la hay, la iglesia, la taberna o la tasca, que es muy importante, y después las personas. Pues te encuentras a la viejuca que va de aquí para allá, al hombre con la boina que está currando en la cuadra, al viejo que está allí sentado esperando para darte palique, también va a la mochila. Y al final, como siempre hay alguien que te abre la casa y hablas con él, terminas entrando a la cocina, y en la cocina te encuentras la lumbre. Y entonces al calor de la lumbre es donde todo ese equipaje que yo he ido cogiendo, con un poco de fantasía, que es lo que te decía antes, cualquier cosa te viene bien, una idea, y entonces lo transformo en un relato. Me gusta mucho, en mis relatos hablo mucho de la naturaleza, porque yo la naturaleza la disfruto, es decir, un árbol... Y la llevas muy de cerca, ahora hablaremos también un poquito de esas aficiones que tienes, pero bueno, me gustaría repasar también un poquito tu trayectoria literaria, porque no es la única publicación que has hecho, no es el único libro que tienes, has escrito también en 1991 otro que se titula Cuando florecen los espinos. No sé si tiene algo que ver, o es completamente diferente a este que tengo entre las manos, El calor del hombre. No, sí tiene que ver, aunque Cuando florecen los espinos era un guión radiofónico de aquellos guiones que hacía Radio Nacional de España y en sus inicios Radio Torrelavega sobre la noche de Marzas. Entonces yo hice dos guiones de Marzas, uno quedó en tercer lugar y después uno pues obtuvo el primer premio. Y a raíz de ese... ¿Se hizo un recopilatorio y salió el libro? Ese guión, el Ayuntamiento de Torrelavega lo que hizo fue un libro. Ajá. Vale, porque yo lo tengo aquí apuntado, pero no sabía si eran cosas, no sabía que el libro formaba parte del recopilatorio de esos guiones que, como bien decías, que obtuvo el primer premio del guión de Marzas de Radio Nacional, una grabación dirigida por Jesús García Preciado, con cantos en directo, que yo creo que bueno, habrá mucha gente que recuerde todavía. Mira, de ahí te quiero yo comentar una anécdota. Yo el guión le hice sin saber lo que eran sin haber vivido unas marzas o haber estado viendo cantar unas marzas, ¿no? Y entonces pues los guiones de Ángel Muela y de Agapito de Paz de Torrelavega me sirvieron de referencia. El guión se grababa en Radio Nacional. Y yo nunca me vi en otra, es decir, me llamaron y me dijeron, no, tú eres el escritor, tú tienes aquí que estar ayudando a la dirección de la grabación. Bueno, yo fui un poquitín atemorizado, pero después me fui soltando, ¿no? Los personajes eran un elenco que ahora ya no existe, algunos formaban parte del coro Ronda Garcilaso, otros de la coral de Torrelavega, otros eran aficionados a estas cosas, y bueno, pues lo que solían hacer era que se hacía un guión, una historia, y cuando llegaba el momento de cantar la marza, siempre, bueno, pues ahora, ¿qué? ¿Cantamos o rezamos? ¡Cantad! Y en el momento de cantar se pinchaba un disco del coro Ronda Garcilaso. El coro Ronda Garcilaso canta estupendamente y queda muy bonito, pero pasabas de una cosa muy rural a de repente una cosa muy potente, es decir, un coro grabado y tal. Bueno, pues Jesús García Preciado, que es un hombre que yo ya en una ocasión, no sé por qué, me hizo una vez una entrevista por un cuento o algo, ya hace varios años. Un hombre que a mí me gustaba, tenía, no sé si tú le has conocido, tenía una voz fuerte, un locutor que llenaba, ha escrito muchos libros de mitología, ha recorrido todos los pueblos. Este hombre, tela, sí se ha movido mucho. Bueno, pues cuando llegó allí, y dice el realizador, bueno, ahora pinchamos un disco del coro Ronda Garcilaso. No, las marzas las cantáis aquí vosotros en directo, porque la historia era de unos viejos que se reunían para cantar las marzas que ellos recordaban de jóvenes, ¿no? Y algunos eran reacios, no querían, y sonaba fatal, fatal, ¿no? Pero luego lo oyes y realmente son unas personas mayores cantando la marza, y quedó muy bonito, y fue el único guión de todos los que han hecho, luego dejaron de hacerlos, no sé si algún día se retomará, fue el único guión en el que la música que se canta es allí en directo y no hay nada enlatado, y quedó muy bonito, a mí me gustó.
Bueno, pues ahí está la anécdota. Publicaste también algún cuento, ¿no? A veces las apariencias engañan. Sí, No sé si son cuentos infantiles o cuentos para adultos. No, son fábulas. cuentos infantiles para... Eso es difícil, ¿eh? Son cuentos, pues desde que un niño ya tiene uso de razón para leer, pues 4 o 5 años hasta 10 años, más o menos por ahí. Y estos son... Hay aquí una asociación, el grupo Tertulia Goya en Santander, que desde hace años organiza un certamen a nivel nacional de cuentos y luego emiten una colección en unos estuches pequeñitos y muy bonito. Pero escribir un cuento es difícil, y más para niños, porque el cuento es un folio. Luego... Tienes que resumir y hacer lo llegar primero, esa idea lo primero el lenguaje, clara, sí, claro, sí, lo primero el lenguaje. No puedes hacer, si no puedes hacer un lenguaje tonto, porque los niños no son tontos. Tiene que ser un lenguaje el adulto, pero para niños. Luego toda la historia pues tiene que ser aleccionadora, simpática, pero que al final a mí me gusta que tenga una explicación del porqué de la historia, ¿no? Pero yo eso lo digo muchas veces como los chistes, es decir, yo los chistes no sé contarlos, soy muy malo, pero un chiste breve y que la gente se ría es muy difícil. El que empieza con el chiste y dices, ¿y cuándo le acabará? Y ya se te va quitando la sonrisa, se te quita y tal, esto es lo mismo, lo tienes que plasmar en un folio y que empiece y que acaba. Con los relatos también sucede parecido, ¿eh? Pero bueno, tienes un poquito más de espacio, ¿no? Para poder explicar una no es lo historia. mismo que una novela, aunque sea pequeñita, ya te explayas más y puedes tener tus momentos bonitos o buenos, pero el relato también tiene que ser muy concreto y es difícil. ¿Qué te gusta más, libro o cuento? O sea, ¿relatos o cuentos? Prefiero un relato porque ya he escrito algunas novelas, me quedo a la mitad, ¿no? Cuando estoy escribiendo una novela a veces me aburro, y igual ya llevo 50, 60 hojas y quiero como cambiar. El relato igual con 15 folios le sacas. Pero, ¿has terminado alguna novela? Sí, sí. No tengo yo apuntado aquí ninguna. Por ejemplo, ¿cuál? Lo que pasa es que están sin publicar. Ah, están sin publicar. Sí, las tengo en el cajón. Que tienes mucho trabajo todavía escondido sin publicar, ¿no? En el que estás trabajando. ¿Sabes lo que sucede? Que es que todas las personas pues tenemos aficiones en casa, me refiero. Hay gente pues que igual colecciona sellos, o cocina, o pinta, o dibuja. La mía es escribir y me lo paso bomba. Entonces yo, en vez de ver la tele, que también algunas veces la veo, me siento y escribo. Y bueno, y escribo, y como estoy muy a gusto, me da la 1 de la madrugada escribiendo. Cuando lo acabo, va a un cajón. Todos estos relatos estaban guardados en un cajón, ¿no? ¿Escribes a la vieja usanza? ¿Papel, boli o lápiz? Mezclado. ¿O utilizas el ordenador? No, yo me pongo el ordenador, pero soy incapaz de escribirlo todo directamente en el ordenador. Me gusta mucho el contacto con el papel y el lapicero. Entonces lo que hago es que yo voy escribiendo pequeños, algunas veces te sale bien, otras tienes que trabajarlo, y a medida que lo voy pasando al ordenador y lo voy viendo con la perspectiva de cómo lo vería en un libro, ¿no? Pero me gusta mucho lapicero o pluma y papel. Bueno, he visto que había un poquito de diferencia entre la última publicación, que no sé si fue la de 2006, de A veces las apariencias engañan, y Toñuco en el fondo del mar, cuentos para niños, y la publicación de la primera edición de Al calor de la lumbre, que es en 2013, es decir, que han pasado más de 6 años. Ese tiempo ahí, como, la explicación cuál es, que vas escribiendo y lo guardas en el cajón, lo conjugas con otras actividades y aficiones que tienes. Es que tampoco es tan fácil que todo lo que uno escriba se lo publique. A lo mejor no es interesante, o a lo mejor no es tan bueno como tú crees, ¿no? Y es lo que sucede. Yo tampoco no me gusta autopublicarme y ir yo a publicarme un libro para luego estar detrás de los amigos y de los familiares para que te lo compren. Entonces yo he preferido esperar, y cuando ha habido una editorial que lo ha considerado, pues ya me he alegrado. Digo, pues si esta gente vive de eso y considera que es un trabajo bien hecho y ellos arriesgan, porque yo al final no tengo que hacer nada, ellos son los que lo ven interesante, bueno, pues esas novelas están ahí esperando. Yo ya he hablado con Lalo, el de Qualia. Él tiene todas las novelas que yo he escrito, algunas, bueno, hay que rectificarlas un poquitín, igual la trama, algo, pero bien, yo creo que alguna
y el año que viene igual con suerte una vuelve a salir al público. Armando, la afición por la escritura, que nada tiene que ver con tu profesión real porque eres contable, ¿no? Sí, sí. Mira, ¿O administrativo o como...? Sí, administrativo contable. Mira, mi padre lo era y me llevaba a la oficina y yo terminé siendo contable. Sí. Quizá esto sea lo contrario, igual es una escapatoria que yo tengo sin darme cuenta, ¿no? Porque el trabajo de contabilidad, pues... no te llena de la misma manera, las claro, aficiones, bueno... ahí la inspiración no sirve, ahí son los números, tienen que cuadrar y tiene que ser todo perfecto y son números que son euros. O sea, que eres un hombre como... de ciencias exactas y de letras, ¿no? Ciencias exactas por obligación. A mí me hubiera, de verdad te lo digo, que a mí ahora, yo ya tengo 58 tacos, si pudiera, con una varita mágica, ¿qué quieres ser en esta vida? Yo quiero ser escritor. Mira, no quiero ser ni jugador de fútbol, ni entrenador, ni cantante conocido, ni artista, ni nada. A ti lo que te mueve son las letras. Sí, aunque no hubiera ganado un Nobel, pero haberme ganado la vida escribiendo me hubiera gustado. Bueno, no sé si también montañero o escalador, porque creo que son aficiones que llevas apegadas y que te gusta mucho. Sí, mucho. Y de hecho que esta afición te ha llevado a viajar por el mundo también, ¿no? Sí, desde luego. Además tengo la suerte de que mi mujer tiene la misma afición que yo en cuanto a montaña. A veces es difícil porque el que tú te plantees que te vas a ir 15 días a los Alpes o que te vas a ir 15 días a, yo que sé, a los Dolomitas, a Italia, o que te sales por aquí todos los fines de semana, yo siempre eso lo he hecho con mi mujer. Entonces, nuestra afición deportiva de montaña han sido nuestras vacaciones y el poder compartir con tu mujer la misma afición te abre muchos más horizontes. Sí. Bueno, has estado en Francia, en Italia, en Suiza, en Polonia, en Eslovaquia y también por aquí por España, en distintos puntos de la geografía española, escalando también. Sí, bueno, sí, la escalada hasta cierto nivel, ¿eh? Escalar ya te exige, es decir, el que tú camines te puedes cansar, pero el escalar te requiere una técnica, es decir, si no dominas bien esa técnica, te puedes matar. Hay muy pocos accidentes de escalada. Pues supongo que vais asegurados. Poquísimos, por lo que te digo, porque hay que ir asegurado y hay que conocer muy bien la técnica. Muchas veces, aunque dices que no haces escalada, pues te pones a subir, qué sé yo, pues Peña Santa de Castilla, son trepadas en las que vas encordado y te la juegas. Realmente, bueno, yo como antes te comenté, yo he subido con mi mujer al Mont Blanc, hemos subido los dos, es decir, ahí no es escalada, pero es hielo, y subes por la noche, o sea, la ascensión es nocturna por la noche. Y bueno, sí he hecho bastante, quieras que no, desde los 18 años, 19 que estoy practicando el montañismo, pues sí, muchos países y montañas todas. Pero eso me ha ayudado también para esto de los relatos que te digo, ¿eh? Porque antes ese recorrido que yo te hablaba de la mochila, no siempre vas a darte una paliza y a subir un pico porque sí. Yo en mi mundo de montaña es la naturaleza, o sea, no tiene que ser todo subir a cimas y darte palizas. El estar en un pueblo 3 o 4 días caminando sus senderos y subiendo a un pequeñito alto que te lleva 2 horas y vuelves al pueblo y estás, eso sí me ha servido mucho de ayuda para escribir estos relatos. Bueno, aparte de la afición a la montaña y a la escalada, creo que tienes una faceta musical también que te acompaña. Sí. Creo que has iniciado parte de tus estudios musicales con el Ravel, ¿no? Has sido alumno de 2 conocidos, entre ellos Esteban Bolado y también de Pedro Madrid, que ya falleció. Y además eres integrante de la Asociación Ronda Marcera de Torrelavega. Vamos a ver un vídeo, a ver qué te parece y luego comentamos, vale, muy bien, porque hay noticias esta semana al respecto. Vamos a ver ese...
Bueno, pues la Asociación Ronda Marcera de Torrelavega, en esa actuación que nos ofreció el pasado año durante la gala conmemorativa de la Declaración de Bien de Interés Cultural en distintas categorías, sí. Y quería preguntarte a ver qué te parece la noticia, porque la hemos conocido esta semana también. Tú que eres amante de las marzas, el Gobierno declara precisamente las marzas como bien de interés cultural etnográfico inmaterial. Supongo que una noticia que estabais esperando también, ¿no? Sí, demandada. Creo que es importante porque son tradiciones que se han ido dejando. Torrelavega ha ayudado mucho, la Ronda Marcera de Torrelavega ha ayudado mucho a que se vuelvan otra vez a cantar por los pueblos de alrededor, cuando en realidad Torrelavega no tiene tradición de marzas, nunca se han cantado. Por lo menos esa es la noticia que yo tengo, en los pueblos de alrededor sí se cantaban. Claro, tú ves una ronda marcera con el burro, con las albarcas y con el farol, pues por unas calles llenas de tráfico y de asfalto y de aceras, y parece que rompe un poquitín el embrujo, ¿no? Pero nosotros hemos conseguido hacer una ronda muy bonita, somos muy puristas, la hacemos perfectamente como mandaban nuestros mayores, y gracias a eso los pueblos, ya te digo, de alrededor de otros sitios, aquí a Santander vinimos durante varios años como promoción, y fíjate, Santander todavía mucho más grande que Torrelavega, nos dábamos unas caminatas de miedo por las calles para cantar en un sitio y en otro, y se nos veía ahí como pequeñitos, y eso que somos muchos. ¿Pero te gustan las marzas entonces? ¿Te gusta cantar? A mí sí me gusta cantar, sí, sí. De hecho, me ha pasado lo mismo con el rabel, es decir, yo nunca he tocado ningún instrumento, y el día que empecé a tocar el rabel digo, oye, pues sé tocarlo. Y cualquier persona que se ponga seguramente que lo consigue. Y lo de cantar lo bueno, mismo. le habrás dedicado tu tiempo para aprender también, ¿no? Sí, bueno, lleva tiempo, pero si te lo pasas bien, pues bueno, te entretienes y va saliendo, y a medida que vas viendo que el rabel es todo de oído, es decir, es oído y dedos. Pero bueno, van saliendo las notas y van saliendo las canciones. Y con las marzas me sucedió lo mismo, la vez que yo... ¿Cuándo te iniciaste? Hace 22 años, 23 exactamente. ¿Y cómo fue? ¿Alguien que te llevó y te metió en el grupo? No, pues mira, fue... rapidísimamente. Te lo digo rapidísimamente, sí. Cómo fue. Yo escribí el guión de marzas, antes te lo decía, sin haber cantado marzas. Ese guión de marzas se presentó en el Ayuntamiento de Torrelavega, y es donde, bueno, me dieron el premio y tal, y ahí había el grupo de marceros que se iban a cantar por Torrelavega. Yo unas ganas, lo que me gustaría con ellos, pero qué vergüenza, yo nunca he cantado, qué vergüenza, y no fui. Pero el año siguiente ya contacté con el grupo y bueno, allí me metí en medio del coro, nunca había estado en un coro, nunca había tenido un director delante, me gustó y son 23 años. 23 años, que se dicen pronto, sí, 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 23 años cantando. Bueno, pero además hay alguna cosa curiosa por ahí que llevas escondida, y es algo que tiene que ver con las botellas marceras. Vamos a ver qué es esto de las botellas marceras, explícanoslo. Bueno, eso es también una anécdota. Cuando yo empecé a cantar las marzas, lo hacíamos a semejanza como se hace en los pueblos, es decir, la gente de los barrios te daba lo que se llama el compango, te daba chorizo, queso, morcilla y vino, mucho vino, muchas botellas de vino, cada una de su padre y de su madre, es decir, las había muy buenas y regulares. Nosotros íbamos a un bar de Torrelavega a hacer nuestra cena marcera. Nuestra cena marcera consistía en lo que nos habían dado, y bueno, siempre se pedía un poco más en el bar, pues para llenar, ¿no? Y allí en la que estábamos, pues estaban posadas todas las botellas, y bueno, pues había un poquitín de, esta botella no se mueve de aquí, que es muy buena, que tal, no sé qué. Y entonces a mí se me ocurrió hacer, digo, pues el año que viene voy a comprar el peor vino que haya en la tienda, el más peleón que haya, y le puse una etiqueta. A mí me gusta dibujar, yo he dibujado y he pintado también. Sí. Qué polifacético, Armando. Hice exposiciones de cuadros, pero eso te exige mucho dedicación, trabajo. Lo que sí que he conservado ha sido el dibujar. Dibujar con plumilla, con tinta china, eso lo he conservado. Ahora, acuarela y óleo ya no me atrevería, me daría vergüenza. Bueno, el caso es que yo también dibujo. Hacías el diseño de las etiquetas. Y hacía la etiqueta, y entonces esa botella fue al cenacho del burro. Digo, ahora cuando vayamos a cenar, a la semana siguiente aparecerá esa botella y a ver qué es lo que pasa con ella. Pero esa botella no apareció. Entonces yo supuse, digo, como durante la marcha, durante el recorrido, la ronda,
de vez en cuando se abren botellas para llenar las botas de vino, porque se van dando unos traguitos de vino, pues está, ¿no? Bueno, pues fue una bota de vino. Pero no, con el tiempo me enteré que estaba en una estantería en la Coral de Torrelavega. Y yo a Manolo Gusquiza le conozco y tal, digo, oye, ¿tienes ahí una botella? Coño, oye, perdona, ¿esa botella es tuya? Digo, no, no es mía, le expliqué lo que era, ¿no? Dice, es que la vi tan bonita y tan curiosa que la guardé. Al año siguiente hice otra diferente, van todas en estuche, y todas con dibujos... Preparadas, con dibujos... ¿Pero todas las haces con vino Peleón? ¿O ya has ido mejorando? No, he ido mejorando, pero sí, pero tampoco te creas, algunas botellas sí son buenas, pero tampoco me he gastado mucho dinero en el vino porque creo que no se va a llegar a beber nunca, ¿sabes? O sea, que es más por la colección que se ha ido generando, ¿no? Cada año que... Sí, y partió de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú coges y, no sé, esta pluma estilográfica no significa nada, pero si tienes 500, pues al convertirse en colección, pues empieza a ser bonito. Y esto ahora, pues bueno, son 22 botellas durante muchos años. ¿Cuántas hay en total? ¿22? 22, sí. 22 botellas, muy trabajadas, ¿no? Y bueno, ahí están, vamos a hacer algo con ellas. Bueno, y este año hacéis el 25 aniversario, ¿no? Bodas de plata de la ronda Marcera, y creo que teníamos unas fotos que las han podido ver nuestros espectadores. Le voy a pedir a Vanessa, nuestra realizadora, que nos ponga esa foto de las botellas, a ver si nos puedes explicar. ¿Estas son las de este año? Sí, bueno, este es el 25 aniversario y he hecho 3 botellas. Lo de la izquierda es un pergamino. Bueno, vamos a pedir a Vanessa que nos ponga otra vez la otra, a ver si nos la puede congelar un poquito. Sí, bueno, ese es un estuche. Yo los estuches son estuches de madera o de cartón, los decoro. No se ven los costados ni la trasera es el escudo de Torrelavega y la bandera. Y bueno, en este caso he hecho 3 botellas, basta que era el 25 aniversario, tiré la casa por la ventana, hice una de tinto, una de clarete y una de blanco. Lo de la izquierda es un pergamino, en el cual hay... ¿Qué es el que va enganchado en la parte del cuello de la...? Bueno, es una etiqueta en la que he hecho una referencia a lo que hablábamos antes de que han sido declaradas bien de interés cultural, y bueno, en el pergamino vienen todos los marceros mayores que se han ido eligiendo durante estos años, y todos los componentes que formamos la ronda marcera están sus nombres y apellidos en ese pergamino, todo con plumilla y tinta china. O sea que ahora el espectador ya puede entender que cada año creas las etiquetas y el formato Sí. Lo que pasa en estas etiquetas, bueno, como es el aniversario, simplemente, bueno, en la parte de atrás antes se veía que hacía mención, lo llamo vino... sí, que es la otra fotografía que veíamos, denominación de origen de las albarcas, del farol y del cesto. Que son 3 cosas muy representativas de los marceros. ¿Son dibujos tuyos? Sí, todo es mío y además todo es dibujo con pincel y con plumilla. Ahí no hay nada prefabricado ni nada de ordenador, todo, y la escritura también. Aunque bueno, y son únicas, solo hay una. Solo hay una cada año hay unas las he dedicado a las cuevas, a las pinturas rupestres, a los campanos, a las albarcas, a los trajes regionales, a la gimnástica. ¿Y al final dónde se quedan esas botellas? Pues esas botellas las tiene en su poder el director de la coral, porque él es el que realmente ha tenido... ¿Se ha ido guardando? Es que, como yo digo, no sé qué es lo que tiene más valor, si el artista, el artístico, soy yo el que lo hace, el artista, o el que realmente, o el coleccionista, porque ese señor, al haberlas guardado todas, ha conseguido hacer una colección. Y como antes te decía, una colección ya no es si lo ves por individual, dices, bueno, sí, una botella, qué bonita, o qué fea, o una bonita, pero ahora ves una colección todas con una trayectoria, con los años, todas van acompañadas de un escrito referente a la etiqueta, un escrito que le hago yo y otro escrito que le cojo de escritores famosos de Cantabria, a lo largo de la historia, que vaya con el dibujo, ¿no? Y bueno, lo está acompañado y las tiene él. Bueno, ahí están conservadas. Bueno, pues una colección que igual algún día las ponéis, ¿no?, al público para que la pueda ver o visitar. ¿Se puede abrir? Este año las vamos a presentar al público, basta que sea el 25 aniversario, en Torrelavega, voy a decir el nombre porque ya que es un comerciante, es Cristalería Robledo. Cristalería Robledo durante varios años ha puesto unos escaparates de Navidad preciosos, muy bonitos, hay concursos de escaparatismo, creo que ha ganado 2 y la gente se arremolina allí porque son realmente muy bonitos. No sabíamos dónde ponerlo, yo fui donde este señor y le dije, oye, tenemos... encantado,
dice, Y os va para a hacer mí un esto, escaparate con las y botellas, entonces nos va a hacer un estupendo. escaparate con las botellas y seguro que quedará bonito porque ellos tienen muy buen gusto. Pues fenomenal. Se nos acaba el tiempo, ya no nos queda, Oye, se nos ha pasado la hora. Mira, yo tenía miedo de estar aquí 50 minutos hablando. Fíjate. Y digo, no sé qué voy a decir, pero bueno. Bueno, pero eres un hombre muy rico en experiencias, Sí, sí. muy rico en aficiones, Bueno, oye. con mucho talento. Vamos a recordar a la gente porque, si lo desean, pueden adentrarse, cómo no, en las costumbres y en los paisajes de nuestra región a través de este fantástico libro de relatos, Al calor de la lumbre, de Armando Miguel, nuestro protagonista de nuestro programa de esta semana. Un placer haberte tenido. No, te digo muchas gracias por haberme recibido. Estaremos... Y encantado, he estado muy a gusto, muy a gusto. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de futuros trabajos que puedas tener guardados en el cajón y que vean la luz. Desearte mucha suerte con esta segunda edición y yo, nada, me queda terminarme algún capítulo, con ello seguir estos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Encantado. Universidad Europea del Atlántico les ha ofrecido este programa.